Y acá va a comenzar el corte en YouTube. La construcción del gabinete de Yamandú Orsi hoy, jueves al 28 de noviembre, 9:15 es esta. Porque en este momento están habiendo reuniones y en la tarde habrán otras. Y mañana a 6 de la mañana viaja Orsi con su núcleo íntimo a Brasil, de lo cual vamos a estar hablando un poco más tarde. Pero lo que se sabe hasta ahora, por lo menos lo que yo pude fuentear y cohesionar entre las fuentes, porque hay fuentes que te dicen cosas diferentes y cuando tres más confiables te dicen algo, o sea, es como que lo vas ponderando. Mi síntesis es la siguiente. Primero, el contexto. Lo primero es saber cómo se está resolviendo el gabinete de Yamandú Orsi en estos momentos. La estrategia que resolvió Orsi es un 1-1 con los sectores. Pico a pico. Es un pico a pico a lo Lacalle Pou con los ministros de su gobierno. Y el primer sector razonablemente que eligió para negociar y para invitar a reunirse ayer fue a la segunda lista más votada del Frente Amplio, que es la 1001, convocando particularmente al Partido Comunista en ese sentido. Acá es cuando todos los que le dicen, pero el Frente también es una coalición, podrían salir a regocijarse, porque en este momento es el que se empiezan a notar esas grietas y a negociar entre partes, por más de que sea un proyecto común y todo, sí, pero digo, acá es donde funciona como la vez pasada funcionó la calle negociando con otros partidos, los ministerios. Sí, luego también igual está en el medio la mesa política del Frente Amplio, pero claro, o sea, es como que la negociación inicial es, bueno, tipo, por peso político, ¿vos qué querés? Bueno, en realidad Orsi dice, yo lo que seguro quiero para mí es esto, pero aparte, y un poco yendo en contra del argumento ese posible que pueda aparecer, la data que tengo yo es que el MPP está pidiendo mucho menos en el Ejecutivo de lo que podría pedir si quisiera. Por la cantidad de votos. Porque tiene 9 de 16 senadores, o sea... 17 con cosa. 17. Bueno, pero en el caso de los diputados es más fuerte. Tiene 38 de 48, creo, 36 de 48. O sea, tipo, básicamente el MPP podría quedarse con el 70-80% del Ejecutivo, pero están siendo, por lo menos, el fuenteo que yo tengo es que han habido muchas señales de aperturismo hacia otros sectores. Eso en primer lugar. Primero se va a negociar pico a pico con los sectores. En el medio está el viaje de Orsi a Brasil. Interesante señal internacional que se vaya a reunir con Lula, ¿no? O sea, lo primero que hace es reunirse con el Partido Comunista y después con Lula. Sí. O sea, objetivamente. Datos, no opinión. Bueno, primero obviamente hubo una reunión del Ejecutivo del MPP. En segundo lugar, esto se va a anunciar en una etapa o dos. Esto es dato confirmado. O sea, no se va a ir anunciando ¿Qué confirmado si decís una o dos? ¿Que no son tres? No, bueno, porque perfectamente podría ir una semana tras otra anunciando un gabinete, haciendo una comunicación respecto a eso, diciendo, bueno, vamos a llevar a esta persona. Lo va a tener lo más cerrado posible en una o dos veces también. Sí, y lo va a anunciar cerca del 15 de diciembre o tal vez un poco antes. ¿Tá? Y otro dato importante, 9 de diciembre es la cumbre del Mercosur en Montevideo. ¿Y sabés qué pasa? Que ya tienen que tener un canciller para ser más prolijos. Eso debería pasar. De hecho, vamos a anunciar en exclusiva quién es el próximo canciller. Probablemente lo que se habla a estas horas. En un ratito, quédense porque esta es la data que tengo recontra fuenteada. Que... el 9 de diciembre, que va a ser la primer cumbre del Mercosur a la que asiste Javier Milei, va a ser también el primer momento en donde Yamandú Orsi y Javier Milei se van a cruzar. ¿Todavía no lo llamó para felicitarlo? No, y de hecho retuiteó Javier Milei un tuit diciendo que no lo llamaba. La gente nunca aprende, siempre eligen zurdos, o sea, tipo... y Orsi, muy polite, dijo, no, yo voy a mantener un buen vínculo. Hasta le tiró algún elogio respecto a la baja de la inflación de Milei. Pero eso es otro capítulo y no me quiero meter a pegarle a Orsi ahora por haberle tirado algún elogio a Milei. Está bien, lo entiendo, es razonable. No, está perfecto. Es razonable. Otra cuestión muy importante. En el paquete del gabinete no solamente entran los ministerios, las subsecretarías, sino que también se está negociando Intendencia de Canelones e Intendencia de Montevideo. Candidaturas, pero que son candidaturas que probablemente... Sí, pero son candidaturas casi seguras de que si se tiran ganan, porque son dos departamentos frente amplistas.
Sí, claro, sí. Claro, o sea, no está negociando la intendencia de Cerro Largo. Claro, no, Ah. pero de hecho tendría mucho menos sentido político, mucho menos peso político la información, si ese fuera el caso, ¿no? No, pero por eso estoy agregando lo que decís. Estás agregando totalmente, porque de hecho una de las primicias también es que para Canelones probablemente se va a optar por un modelo de candidaturas múltiples y yo ahí tengo varias cosas para decir y para Montevideo hay muchos interesados y muchos haciendo fila que lo vamos a anunciar todos hoy, ustedes tranquilos. Hoy, que es el último programa, no me guardo una data de la que recaudé y obviamente pedí permiso para decirnos. Yo no voy a decir nada que no me hayan dejado, que no me hayan permitido decir en off. Pero bueno, Hoy, sí. da nombres, nenita. Hoy voy a dar Rocío nombres. Guirado Díaz. Hoy voy a dar Rocío nombres. Guirado Díaz. Hoy voy a dar nombres. Esto va a ser un archivo en el cual van a decir a ver si. Si Marcos se equivocó, O no. ya tenés varias equivocadas. Y tengo varias que le pegué. Y qué fácil, boludo. O sea, la verdad, qué suerte que no sos periodista, porque es medio cualquiera esto, pero dale. No, a ver, perdón. ¿Cuál fue el primer medio en anunciar que Yamandú Orsi había ganado las elecciones? Dopamina 2002, lo dije yo. Yamandú Orsi está 3 puntos arriba porque me lo mandó uno de los 5 encuestadores más importantes del país y yo como estaba en streaming podía decirlo. Y lo dije, y lo anuncié. Y teníamos y me que salió bien. el centro de cómputos del Frente Amplio ya le daba arriba. Pero bueno, no importa. Ningún medio lo había dicho. No importa, Marcos, estás encajado. O sea, No estoy dale, encajando, tirá sigo. tus que si igual le errás, dale. No, Total pero- es el último programa, anda a cobrárnoslo, ¿no? Total. En marzo no vamos a dar la cara. Haceme Dale. clip en Twitter que voy a cerrar esa cuenta. Bueno, en el paquete se está negociando con Montevideo Canelones y algo que se está ponderando mucho para la construcción del gabinete es el equilibrio sectorial Ujú. y además la paridad de género, que acá es en donde están más complicados porque hay mucho varoncito por ahora. Y en quinto lugar, y esto es muy importante desde el punto de vista analítico, que esto lo mencionó la galleta de campaña de Soravilla, gran producto de campaña, no tan bueno como este porque es un newsletter para los de nicho, pero eso fue la verdad un placer haber leído la galleta de campaña cada semana. Qué mamadera. Que hay un dato muy interesante que trae el Santi Soravilla respecto a por qué no desvestir el Senado. Porque también, si vos te fijás, el Senado del MPP, en las listas falopas que circulan, que son muchas fake, o sea, y algunas publicadas por medios que tradicionales, digamos, reales, publicadas, con firma y todo, no voy a dar nombres, de eso no, porque no, tampoco Da para tanto. nombre. Si un medio publicó algo, decís dónde. El objetivo de Yamandú Orsi, sobre todo, es Nombre. no desvestir ya le escribí al periodista por privado. El objetivo de Orsi es no desvestir el Senado. Es decir, no sacar a todos los pesos pesados políticos del Senado. ¿Por qué? ¿Por qué, Fernanda? Porque los preferiste ahí, en el Porque legislativo. ¿quién va a estar en el Senado? Va a estar la calle Pou, va a estar Álvaro Delgado, va a estar Javier García, No, pero ¿por va a estar qué- Andrés Ojeda. ¿Por quién va a asumir la calle? Eso es un misterio, todavía puede ser por aire fresco por la 40. O sea, o deja fuera a Bianchi o a Javier García. Creo que Javier García igual entra por la siguiente línea. ¿Sí? Hay que fijarse si el sistema es mixto o preferencial, pero sí. Bueno, Uy. pero igual, o sea, el MPP no puede mandar todos sus cuadros, y tampoco el Frente Amplio, ¿no? De hecho, ayer Oscar Andrade en M24 dijo con mucha claridad, yo me quedo en el Senado acá a dar la batalla, yo no me muevo, siendo Oscar Andrade una de las personas que, siendo el senador más votado de la segunda lista más votada, podría pedir medio que casi cualquier ministerio, el tipo dijo, yo me quedo en el Senado. No, imagínate. Mientras que hay otros que están- del Boca. ¿Eh? Che, ¿qué pasa que nadie está poniendo sobres? Es el último programa. Sí, No me hagan calentar. Y quiero comentarios. Están comentando, están haciendo sí. el ministerio paralelo, me parece. Están haciendo el ministerio porque paralelo. porque están Domenech, hay mujeres, Fossati al Ministerio de Justicia, Botana a Industria, Cambowe a Botana DGI. Cambowe a Ganadería, eso no estaría mal. No. Él dijo que quería ser ministro acá. Cambowe a. Sí. El Cambowe quiere ser él. Cambowe quiere ser Cambowe. Bueno, no, pero es importante este dato de que el Frente Amplio está con el. Bueno, el Frente Amplio no, porque hay muchos que están diciendo. Hay algún senador que está diciendo.
entrego cualquier cosa con tal de irme del Senado. Y lo que Orsi y su entorno está planteando es: no podemos desvestir el Senado porque en el Senado va a estar la calle Pou, va a estar Álvaro Delgado, va a estar Javier García, va a estar Andrés Ojeda, va a estar Pedro Bordaberry, que Pedro Bordaberry te come. O sea, Pedro Bordaberry y la calle Pou en contra en el Senado, yo te la regalo. O sea, como para dejar a toda tu línea de suplentes, ¿no? Porque aparte el MPP... Va a estar lindo el Senado. El MPP tiene el detalle de que eligió, no sé por qué, un sistema mixto de suplentes. ¿Qué quiere decir esto? Hay dos tipos de armado de listas. El mixto, que es que si cae una línea, cae toda esa que si renuncia al primero de la línea, cae toda esa línea, salvo que pida licencia. Pero ahí Charles Carrera renuncia, por lo tanto cae toda su línea, Pacha renuncia, etcétera, etcétera. Y otros sectores tienen sistema preferencial, es decir, de que puede asumir el suplente. Están pidiendo que vaya al Ministerio de Vivienda o a la ANB, así bajan los alquileres. ¿Cómo son, Dale, Marcos, estás hablando hace horas y no diste un puto nombre. Bueno, secretario presidencial lo anunció ayer, lo iba a dar, pero lo anunció. Sorpresa. Sí, está obviamente, qué sorpresa. Pacha Sánchez va a ser el nuevo secretario de presidencia. O sea, que es el Delgado. Es el Delgado. Lo que Delgado era a la calle, va a ser Pacha a Orsi. Lo que actualmente es Ferrés, porque cuando Delgado se fue Delgado. Prosecretario, lo que en su momento era Ferrés, el redactor de la LUC, o sea, una persona estratégica clave. Lo que más suena por ahora, y esto lo tengo 90% cerrado, es que va a ser Jorge Díaz. ¿Tá? Jorge Díaz será el prosecretario de la presidencia hasta que se cree el Ministerio de Justicia, momento en el cual pasaría a ser él el ministro de Justicia. Pero el tema es que toda esta lista que te voy a mencionar es todo un puzzle que está atado a muchas cosas. Claro. Por ejemplo, que se cree el Ministerio de Justicia y que vaya Jorge Díaz a ello depende del Ministerio del Interior. Del Interior depende el jefe de policía y inteligencia de la aduana, por ejemplo. Como que a medida que se van agregando puestos, varios se van moviendo de donde estaban. Exacto, y por lo tanto puede haber variaciones obviamente de esto, porque si vos movés capaz una pieza, te cambia todo el organigrama de los que venían después, ¿no? Pero yo por eso también voy a mencionar todos los que vienen después. Después, en economía. Entramos al área de economía. Gabriel Odone, notición. Bueno, subsecretario... no nos diste nota. Subsecretario parece ser bastante claro que va a ser Martín Valcorba. Conocido por su mayor hit, que es la inclusión financiera. Yo pensé que su mayor hit fue participar en el programa de Canal 4 donde yo revolví gráficas, pero es verdad que también, es verdad. Humildemente lo digo, ¿no? Qué momento, Revoleaste gráficas desnudo. Desnudo. Tomado. Gran momento. Bueno, Iturralde, ya sé por qué no nos diste nota. Bueno, no, pero igual pobre Agustín, o sea, no fue nada personal contra él. Pero después me acuerdo que fui a Canal 4 y tiré una primicia que no se levantó, pero que era que la mayoría del gabinete y del entorno del equipo de Delgado ya estaban buscando trabajo. ¿Por qué no lo tiraste acá? Porque me pareció, bueno, no sé, la tiré en televisión. Hubiésemos hecho tremendo cartel con el LinkedIn. Me había olvidado que la gente ya no mira televisión, perdón. Bueno, después, OPP, la OPP viene siendo la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, que es una unidad ejecutora de presidencia, viene siendo un terreno de disputa político central, ¿no? Porque ahí es cuando arranca la lista grande y muchos pedidos por ejemplo. O sea, es el que maneja la chanchita. Es el que saca los billetes de la chanchita que le da el MEF. Sí, claro. Sí, digamos, totalmente. Y el que la distribuye en todo el país, con las intendencias. Sí. O sea, en la OPP es un lugar muy relevante. Primera primicia que tengo para decir es lo que algunos medios publicaron y muchos de ustedes piensan, no es cierto. Álvaro García no va a ser ministro de la ministro. No va a ser director de la OPP. Espero que después se termine haciendo... Estoy diciéndolo de una manera tan tajante que... O sea, a ver, puede terminar siendo, pero la verdad es que el MPP le dijo que no a Álvaro García. ¿Tá? Eso es una realidad fuenteada por varios lados. Después, Michelini humildemente le pidió a Yamandu Orsi que Pablo Ferreri asuma esta cartera.
El tema es que Michelini no llega como con mucho respaldo de votos desde el Nuevo Espacio como para ir a reclamar una cartera tan importante, ¿no? Pero bueno, es verdad que también podría entrar como por cupo Carolina Cose, Ferreri a la OPP. Pero yo la verdad que lo veo con pocas chances y es una cartera que le interesa mucho al MPP, particularmente al sector más asociado al secretario de presidencia del MPP, más asociado al entorno del Pacha, le interesa esa cartera, porque tienen a Odone de ministro, que Odone es más un aliado de Orsi, ¿no? Pero que también, o sea, a ver, el MPP razonablemente va a querer también tener cierto, en el buen sentido, control político de lo que es la OPP, ¿no? O sea, porque le diste el ministerio y seguramente la subsecretaría a gente que no son de tu orgánica, yo creo que es bastante razonable que termine siendo una persona del MPP quien esté a cargo de la OPP, rima y todo. Después, otro nombre falopa que estuvo circulando es Bruno Gili, que tal vez pueda llegar a serlo, pero Bruno Gili, para que se den una idea, es básicamente el 2 de Odone, fundador de EDUI 21. EDUI 21 y estaba en CPA. Estaba en CPA y se va en el mismo momento que Odone de CPA, medio que para ayudar, para asesorar al Frente Amplio, aunque también en su momento asesoró parlamentariamente a Goni, no sé, bueno, estuvo por varios lados, pero Bruno Gili, por lo menos al 2023, hay una nota muy interesante en donde dice que él no quería ir a política, que la economía debe ser dirigida por la generación de los 40 y no por la generación del que tiene 60. Por lo tanto, me parece un poco incompatible eso, sumado a que el MPP va a querer tener a alguien ahí y no otra persona más de Odone todavía, para que Odone básicamente te gestione toda la economía del país. Por lo tanto, yo creo que ni Bruno Gili, ni Pablo Ferreri, ni Álvaro García van a ser de la OPP, sino que va a ser algún nombre del MPP. Y el subdirector de la OPP, porque acá no hay prosecretario porque no es un ministerio, es el prosecretario es el viceministro, digamos, cuando son oficinas así, tiene director y subdirector. Es muy probable que lo termine asumiendo algún economista marxista que hemos entrevistado en Campaña del Miedo. Alguno de los dos. ¿Cómo nos gusta entrevistar a economistas? ¿Cómo nos gusta? Y si terminamos habiendo entrevistado al que va a ser el 2 de la OPP, qué fuente, mamita, ¿eh? Sí. ¿Es el que hicimos famoso o al otro? Cualquiera de los dos, cualquiera de los dos. Decí los nombres. Federico Araya es una posibilidad como segunda o tercera línea para la OPP. Asimismo, Mauricio de Rosa lo es. En seguridad, ¿qué tenemos? Bueno, este es un caso de los más complicados porque acá lo que se discuten son paquetes. O sea, no es el nombre del ministro del interior, sino que en realidad lo que se discute es paquetes que... O sea, inteligencia, director de policía... Exactamente. Claro. ¿Por qué? Porque, a ver, en realidad nadie quiere agarrar interior, nadie con sector político quiere agarrar interior. ¿Por qué? Porque es ponerte un chaleco para que te caigan todas las balas. O sea, las literales y las metafóricas. Sí, totalmente. Sí, tenés también Senaclaft, JUTEP y eventual Ministerio de Justicia. Exactamente. Todo eso está atado al interior. Y te pregunto, ¿todo el paquete iría junto? O sea, al sector que le toque interior, ¿le toca todo? Más que al sector, al grupo político de confianza. Ok. O sea, es un equipo, tendría que ser. No van a agarrar gente que no... Es un equipo. No responda junta. Exactamente. Okay. Y eso incluye al jefe de Policía Nacional, al director de la policía, inteligencia de varios organismos. O sea, básicamente, a ver, ustedes vieron que Yamandu Orsi designó un equipo asesor de seguridad. Esa es una propuesta. Esa es la propuesta de Orsi, digamos, ¿no? Que la encabezaría Gustavo Leal. Después está lo que es la propuesta de otros sectores y de o la negativa a que Leal asuma de otros sectores más que propuestas, porque en realidad nadie está proponiendo a alguien para Ministerio del Interior. ¿Por qué? Porque el nombre en realidad tal vez más cantado era Charles Carrera, pero Charles Carrera terminó siendo básicamente... paria. Pero además luego de que Yamandu Orsi lo sale a defender públicamente, luego de que Sánchez lo sale medio que a defender diciendo, bueno, nada, o sea, somos Mujica. Personas, lo sale al 7 días a matar Mujica. O sea, ¿cómo es el negativo de parricidio? Cuando matas un hijo.
Filicidio. Bueno, ese filicidio del posible Ministerio del Interior fue tremendo. ¿Hay música? Porque siento que estoy rosqueando mucho y esto sin música, sí, está perfecto. Bueno, entonces Charles Carrera era el nombre cantado para Interior. Lo que por ahora hay es, encima de la mesa, es un sí o no al paquete de Yamandu Orsi. Ahí va, que suba la música. Entonces, el paquete de seguridad de Yamandu Orsi incluiría a Leal como ministro del Interior. En inteligencia, que ahora depende de presidencia, estaría Mario Lallera, el ex director de la policía, que fue uno de los perseguidos en el caso Esteciano. En la Senaclaft, o en segundo lugar, pero favoritamente en la Senaclaft, a nuestro amigo, también entrevistado en este programa, Gil Iribarne. Ese es de mis programas favoritos y nadie lo apreció. Totalmente de acuerdo. Programón. Pasa que fue muy al principio, teníamos menos gente. Sí. Y algo que pasa también, vuelvo a lo del principio. Todo esto está atado. O sea, para que pase esto, se tiene que crear rápido el Ministerio de Justicia para que Jorge Díaz asume. Entonces, esos nombres que mencioné, que son Inteligencia, Senaclaft, Ministro de Justicia, sumado a la Dirección e Inteligencia de Aduanas, Inteligencia de Relaciones Internacionales, es decir, de Cancillería, Inteligencia de Banco Central del Uruguay, Director de Policía, que ahí podría ser Clavijo, que era el ex director de la Guardia Republicana, por ejemplo, y el Jefe Nacional de la Policía, es todo un paquete que básicamente se vota en bloque. O sea, ¿es esta propuesta o trae otra propuesta? ¿Y qué precisa ese paquete para salir? Bueno, ese paquete está esperando, además de Orsi, algún sector que vaya explícitamente a apoyarlo, por ejemplo, ¿no? Porque Gustavo Leal no tiene sector, ¿no? Independiente. Jorge Díaz no tiene sector, pero son personas de mucho peso. De hecho, fueron asesores directos de Orsi. Gustavo Leal organizó, como decíamos en el programa pasado, todo lo que fue el... Leal, tampoco nos diste nota. Pero a nadie le dio, Bueno, pero nosotros... Pero por eso nos da una nota Leal, sí. Leal también organizó todo lo que fue la recorrida por Uruguay de la autocrítica. El Frente de Amplio Te Escucha. El FA Te Escucha. ¿Cómo aprendiste? Es increíble, ¿eh? Tremendo. Pero quiero decir algo. Si Gil Iribarne, nuestro amigo, él ya estuvo al frente de la Senaclaft y al frente de la JUTEP. O sea, estaría repitiendo cargos. Estaría repitiendo cargo, en efecto. Y me gustaría explicar por qué todo esto va junto. Porque uno diría, ¿pero por qué me negociás todo esto en bloque? Bueno, porque si se habrán dado cuenta, lo que hay interés de tener control es de todos los organismos que pueden estar a disposición para controlar el avance del narcotráfico en Uruguay. O sea, el objetivo de este plan de seguridad es un combate real, estratégico, con inteligencia de aduana y dirección de aduanas, controlando las fronteras, con inteligencia del Banco Central para rastrear todo, inteligencia de la DGI. O sea, no la dirección ni la dirección del Banco Central. La inteligencia del Banco Central, que es mucho más importante para frenar al narco que la dirección del Banco Central, que tiene un rol más ponderante en lo económico, digamos, ¿no? Pero puedo interrumpirte porque Obvio. ya nos llegaron como 4 sobres. Dale. Juaco Olivera dice, son mi stream de confianza, me tomo de 2 a 3 por semana, los amo, los voy a extrañar. Nadia Olivera dice, gracias chiques, hicieron un tremendo trabajo, los TKM, larguen fecha de la Blandengue Fest. Alfredo dice, Che Fernanda, vale. Lo de secta de militantes fue cualquiera. Y que el argumento sea que se cogen todo un grupo humano, se cogen entre sí en la facultad de teatro, ustedes en dopamina. Perdón. Además, se coge o no? Son las dos cosas reales. Es un poco secta, pero todo lo que de vocación y también es verdad. Sí, Lea González. Pará. Ayer viste que te mandé por Twitter. Sí, no estábamos de acuerdo con. ¿Lo viste? No importa, no estamos de acuerdo. Yo solamente quiero mencionar. Gracias por el programa, les amo, dice Lea González. Pero yo está bien, leo las críticas. ¿Está bien? Si vienen con sobres, sí. No, yo quiero defender a mi amiga Fernanda respecto a que ella lo que yo por lo menos interpreto que dijo no es que lo hacen interesadamente. No, por supuesto que no. Sino que es que se conforman como burbujas de realidad. Y eso sí es una realidad. Pero para mí lo clave y lo interesante del fenómeno
de la militancia, es que hay gente que pierde plata, básicamente. O sea, porque podría estar trabajando o teniendo ocio y elige ir a pelear por ideas. Y como lo digo yo siempre en Uruguay, si alguien quiere hacer política acá para hacerse rico, está en el mal camino, está en el sector equivocado. Vayan a programar. Total, vayan a programar, jóvenes a programar. Seguimos. Bueno, volvemos a esta lista y aguante los militantes de todos los partidos políticos porque la verdad que son indispensables. ¿Sos igual a Orsi en su discurso? No, es que yo como... Orsi felicitó a los militantes de todos los partidos. Sí, bueno, estoy... Estás optimista. Hoy estoy de acuerdo con eso. Ah, está Juli Sierra también en el chat. Hola, Juli, sí. Dice, Wilson, ¿ya te llegó tu propuesta? Hacésela vos. Es del MP la propuesta que le tiene que llegar. Pero quería también nombrar algo que nos había dicho Wilson fuera de cámara, que sus amigos le decían jodiendo, si quieren desestimar al narco, háganlos ir a una ventanilla de BPS a poner en caja a los transas o algo, tipo, no hay nada más desestimulante. Total, que tratar de abrir una pyme, así Total. Que o hacen que las pymes sean más fáciles de manejar y de abrir, o más difícil de tener, de vender droga, porque, bueno, una línea de negocio que no exploramos para dopamina es la Varguita. Es un chiste, chicos. Obviamente que no exploramos eso. ¿La verguita la has reexplorado vos? ¿Qué decís que no? Ayer en la reunión. A la verguita que Al fin un chiste que me sale bien y se ríe, de verdad. Che, bueno. Respecto, porque acá esta información te divertís, nos van a extrañar, yo lo voy a extrañar mucho a ustedes. Pasá al próximo, dale, Mides. No, pero es importante este último dato sobre Leal, que de los que recibió respaldo político es de el Colorado Roberto Rivero, que fue, según Jorge Valle, el mejor director de policía, el Colorado. Él y Bjorgan se pasaron juntos. Sí, y Bjorgan Arrascaeta, sí. El ex asesor de Laura Raffo, fueron los dos que, digamos que dijeron públicamente que bueno que esté Leal. Entonces, lo que le falta a Leal por ahora es un poco más de respaldo de los sectores para que entre esta propuesta, ¿no? A Leal, a Jorge Díaz, a la Llera, a todo este paquete que suma policía, inteligencia y demás. Y a todo este plan también de qué hacer con la seguridad. Bueno, seguimos. Mides hasta el día de hoy no está resuelto. Las listas que circulan son falopas. ¿Por qué? Porque esto está atado a salud. A priori, Lustenberg quisiera ir a salud, pero parece que hay mucha resistencia con que Lustenberg vaya a salud. Particularmente por alguna gente del MPP, particularmente por el resto de los asesores de salud de Orsi y del Frente Amplio. Por lo tanto, Cristina Lustenberg podría no estar asumiendo salud y asumiendo el Mides como segunda opción. Pero si el Mides no lo asume Lustenberg, lo podría volver a asumir el Partido Comunista. Okay. Por eso, esto también es un puzzle, ¿no? O sea, sube uno, baja otro. También es verdad que el Mides fue pedido en off por el Partido Socialista. Este es un nombre cerrado. Estás mezclando términos. En off entre ellos, o sea, no públicamente. Okay. Este sí es un nombre cerrado y confirmado dentro de las negociaciones, ¿no? Alfredo Frati para el ex secretario de la Federación Rural. El canario Frati, ex presidente de la Cámara de Representantes, será probablemente el nuevo ministro de Ganadería del Uruguay. No, que estuvo en Buscadores el otro día. ¿Estuvo buscón? No, estuvo en Buscadores. Pero con un gorro muy buscón, medio tipo fedora, muy gracioso. Y decía que él se llevaba muy bien también con los productores rurales que votaban a otros partidos. Así que, bueno, ojalá sea una buena noticia para todos los del sector. ¿Sabes cuál es la buena noticia? ¿Cuál? Que lo vamos a ver un rato. Tal vez nuestra blandenga y amiga Julieta Sierra en algún momento entra al Senado. ¿En serio? Sí, real. Pero vamos a verlo en un rato. No quiero comprometerte con nada, Juli. Está en el chat, puede contestar, sí. puede desmentir ahora. O sea, todo esto que estoy diciendo es porque estuve haciendo el cálculo de quién sale y quién entra, y el nombre que sigue es Julieta Sierra, por lo tanto digo, tiene sentido. Luego de esto, perdón por no haberte escrito antes, Juli, y decirlo al aire de una, te llamaré para preguntar si es verdad, pero hay posibilidades de que nuestra blandenga y amiga Juli Sierra suma al Senado en algún momento, o tal vez a una suplencia. Y luego, en industria, energía y minería, otra primicia que se ha dicho poco. Bien. Esto es un datazo. Yamandu Orsi, no el MPP, Yamandu Orsi pidió
¿Puedo pedir música de tensión, por favor? Creo que no. La botonera está dormida. Charananán. Ponele Marquitos. Bueno, para industria, Yamandú Orsi pidió al ex intendente Y candidato. y ex candidato a la presidencia, Daniel Martínez. Ojo. Esto es así. Datazo que no ha salido en ningún otro lugar. Hay alguna resistencia en el MPP, pero parece ser un hombre de los que pasa bastante recto. Hay alguna resistencia más que nada del sector más reformista, digamos, o de los que piden un cambio generacional que cuando les consulté por esto me dijeron, che, pero pará, ya fue esa generación, pongamos a otra. Y de subsecretario iría Ramón Méndez, que fue el coordinador de campaña en 2019 de Martínez. Otra opción, si Martínez no acepta o si lo vetan, es Edgardo Ortuño, el senador único de la vertiente. Amigo nuestro también. Amigo nuestro. Vino cuando yo no estuve. Ah, entonces amigo mío. Amigo tuyo. Amigo mío de Wilson. Sí, amigo Wilson. Total. Ese es el plan B. Que Ortuño está sonando fuerte ahí. El tema es que Ortuño es el único senador que tiene la vertiente y es como la cabeza de lista y dejaría el Senado, ¿no? Entonces Claro. tampoco es muy compatible con esto de no abandonar el Senado, pero Ortuño suena para varios lugares. Veremos qué pasa. Este nombre no lo conozco. ¿Cuál? El siguiente que vas a decir. No, perdón, me salté uno. Sí porque primero quiero decir qué La otra pasa opción. si se va Ortuño. O sea, plan A, Daniel Martínez. Plan de Orsi es Daniel Martínez en el Ministerio de Industria. Si no está Martínez, entraría Ortuño. No, estás hablando de ambiente ahora. Bueno, está, sí, pero está, porque para ambiente también suena o Ortuño o Verónica Piñeiro, actual vicepresidenta del FA. Yo, siendo Ortuño, preferiría industria toda la vida antes que ambiente, pero igual ambiente es un lugar importante. Pero lo que quería decir es que al dejar Ortuño el Senado, en su línea entraría Adriana Barros, que es la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Frente Amplio. Yo supongo que entraría ella, pero que si bien tiene un rol en la estructura interna, no es una persona extremadamente reconocida hacia afuera, o sea, no sé, o sea, para discutir con la calle, con Bordaberry, ojo, o sea, yo nunca la escuché discutir honestamente. Sí. Lo mismo pasa con Rodrigo Márquez, que es del Abrazo, que son figuras, o sea, terceras líneas, pongámosle, que sería, bueno, raro no, pero probablemente suceda que Ortuño deje el Senado. Y bueno, y esta es una línea de las que yo creo que para ir a discutir con Bordaberry y la calle no es por tenerle poca fe a esta gente, sino que es porque honestamente, o sea, Bordaberry y la calle le dan vuelta a cualquiera. Es gente que no viene de experiencia por lo menos parlamentaria. Juli no desmintió lo del Senado. ¿Juli no desmintió el Senado? Y la veo domando a Bordaberry. A Juli sí la veo discutiendo con la calle y Bordaberry. Bueno, y si no, porque Rodrigo Márquez es del Abrazo, por lo tanto yo asumo que no entraría, porque el Abrazo y la vertiente, o sea, hicieron un acuerdo, pero es como la línea de la vertiente. Sí, okay. Si no, también podría entrar Pata Kramer, que encabezó el Abrazo en 2019, coordinó la campaña de Daniel Martínez. Y tiro un dato, no por falopa, sino ni por random, pero es la pareja de Ana Prada, que Ana Prada también podría entrar como suplente por el MPP, lo cual lo veremos después. Así que podríamos tener una pareja en la Cámara de Senadores. Y probablemente la primera vez en la historia del Uruguay que una pareja no paqui estaría en el Senado. En el Senado y en diputados también. O sea, por lo menos una pareja pública, ¿no? Porque porque ya los conocemos. porque si se culean dopamina, si se culean los militantes, en el Palacio lo que se culea, no los ascensores lo que son del Palacio, Los de la Casa Rosada. los despachos todos guasqueados Ahí lo que está, son, Marcos, qué boludo. asco. Seguí hablando Yo tengo bueno, yo trabajé en el Palacio un tiempo, yo tengo cada cuento, la cara de Nico cuando dije Huasca fue. Como dijo. No seas ordinario y seguí con el Ministerio de Transporte. Como dijo Chasquetti, por algo la gente los mira. Bueno, Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Martín Tierno, dirigente. Ese es el que no conocía. Es un dirigente del MPP, que tengo entendido que no es MLN, y es quien suena más fuerte para transporte y obras públicas, que no integra el Senado, por lo tanto no tendría el costo político de perder un senador. Luego, MSP, Ministerio de Salud Pública, está esa duda respecto a si Lustenberg entra o no.
¿Está? En el caso de entrar, Fernández Galeano podría ser una subsecretaría posible, que ya fue subsecretario en 2005 a 2010 en el gobierno de Tabaré. Pero si no entra Lustenberg, uno que pueda asumir es Federico Preve. Ok. O sea, no Preve periodista, sino su hermano. Que si no asume MCP, asume ACE Federico Preve. ¿Está? De todos modos, el Partido Socialista pidió el MCP. En turismo tenemos a la no electa senadora Lilian Kichichán como un nombre que suena muy fuerte. En relaciones... Que también repetiría. Ahora hace otra vez música de atención porque esto es una primicia, loco. Vamos a anunciar al próximo canciller de la República Oriental del Uruguay en este preciso programa con una probabilidad de 80%. Dale, vos bien. tirá los datos. Total, hacemos lo que queremos. El ex prosecretario, el ex algo del Frente Amplio, Diego Canepa, será muy probablemente el canciller de la República. No va tu lenguaje físico con el muy probablemente, pero me encanta, dale, sí. Bueno, Diego me confundo con Darwin que le dice cánape. Diego Cánape, dale. Canepa. Diego Canepa muy confirmadamente será el próximo ministro de Relaciones Internacionales, canciller, aunque genera cierta resistencia en algunos miembros del Frente Amplio, pero es quien viene cantado, porque andan diciendo Maía y eso, y no, Maía no va a ser el canciller, perdonen que se los diga, por ahora. Su secretario podría ser Jorge Polgar, que había sido su secretario del MEF. Y Cancillería lo pidió Vergara y le dijeron mucha suerte. Y también podría llegar a interesar al MPP si no cierran con Canepa o si hay mucho rechazo a Canepa. Después, esto que mencionábamos, esto se va a tener que anunciar, yo creo, antes de la próxima cumbre del Mercosur, que va a ser en Uruguay el 6 de diciembre. Dijimos que el gabinete completo se anunciará hacia el 12-15 de diciembre, por lo tanto, tal vez si son en 2 etapas, primero se anuncie el canciller y tal vez algún grupo de gente más. Primera vez en la que Milei participará de una cumbre del Mercosur, porque el hijo de puta de Milei hace un año que no va a la cumbre del Mercosur porque tuvo otra cosa. No, pues se junta con Bolsonaro, Sí, a hacer la contracumbre. En Trabajo y Seguridad Social, el nombre que suena más fuerte es el de Juan Castillo, aunque también el Partido Socialista lo pidió, y la centralidad de esta cartera tiene que ver con la pauta salarial, que en realidad te la marca bastante Odone también, pero ahí Trabajo por lo menos algo puede negociar. La negociación colectiva, y particularmente será quien lidere el diálogo de la seguridad social. Por eso es una cartera que cobra más relevancia que en otros periodos de gobierno. Y como director general, estos datos falopa nomás, tómelo con pinzas, Richard Reed es uno de los nombres que suena. En educación podría llegar a ser Maía, pero yo la verdad que la veo difícil por intuición política. Están tirando chismes en el chat que Canepa era novio de Yulisa Reynoso, la que era la embajadora de Estados Unidos. Tiene mucho sentido. Chismeti. Sí, Me fuerte encanta, chismeti. me encanta. Bueno, vivienda y ordenamiento territorial. Yo no. ¿Saben qué? Ayer de noche había conseguido una super primicia y hoy, 8 de la mañana, me la bajaron. Así que no voy a decir quién va a ser. Pero, ¿por qué te la bajaron? ¿Te pero dijeron que al final no? sí puedo decir quién no va a ser ministra de... Laura Raffo. No va a ser ministra de Vivienda, como algunos medios dicen, Lucía Echeverri por el momento. Por lo menos no está planteado. Y esto lo tengo confirmadísimo. En este momento no está sobre la mesa que Lucía Echeverri... No voy a decir qué medio. Dale, Bueno, organismos y entidades... y para dato falopa, subsecretaría de Vivienda, uno que fue invitado muchas veces acá, es uno de los nombres que se maneja. ¿Quién? Di Candia. Ah, pensé que Tincho Tocar. No, otro que se maneja es Gustavo González, el expresidente de FUCBAN del Partido Socialista. Eso sería para subsecretaría de Vivienda. El otro nombre fuerte que estaba sonando para Vivienda y que era mi primicia, pero que hoy me la bajaron dos fuentes pesadas, era Cecilia Cairo, ¿no? Pero bueno, nada, cosas que pasan en la vida y en esto es el periodista que le gusta a ustedes. Dale. Organismos y entidades. Y mujeres, Silvana Pisano de Casagrande. Ex alcaldesa del municipio de Bebé. Exacto. En ACE, Federico Preve.
salvo que tenga que asumir el ministerio, o que la asuma Galeano, no sé. Y en Codicen se están hablando de varios nombres, está Kirichi, Pablo, nuestro amigo Kirichi, Blandengue Kirichi, también lo pidió el Partido Socialista, o sea, tengo tipo un montón que pidió el Partido Socialista. El Partido Socialista, deja de pedir cosas, loco, y conseguí más votos. Porque además, o sea, no fue su mejor elección. Pero lo que sí seguro no va a ser es Pablo Casciani, que es el hombre que publicó también cierto medio, que ya dijo que no. O sea, esto lo tengo de primera mano. De segunda mano, porque no de él, pero sí de alguna persona muy cercana a él. Que Pablo Casciani no va a ser director del Codicen. Otros organismos. ANCAP le interesa mucho al MPP, pero también lo puede llegar a trocar si no le da otras cosas. ¿A quién? Que lo pidió. Al PS. Al Partido Socialista, que también lo pidió. Muy bien. Para esto, los nombres que se manejan son, por ejemplo, Gerardo Rodríguez, ex director de FANCAP, que tuvo un rol preponderante en el plebiscito de la LUC, después bajó su perfil. Al INAU se maneja Mercedes Clara con bastante soltura, me animaría a decir que esto está confirmado. Mercedes Clara es la hermana de Jaime Clara, ¿no? Claramente no. ¿No? Claramente no. En Antel. Antel, este es otro terreno de disputa y ya cerramos con los organismos. Antel, el MPP le interesa mucho, obviamente, porque es un lugar estratégico, particularmente al equipo de comunicación de Orsi le interesa mucho. Pero sí, bueno, de hecho vienen teniendo a La Rosa como director, pero yo no creo que La Rosa asuma como presidente de Antel. A otra persona que le interesa mucho es a Carolina Cose, no para asumir ella, sino para que asuma Guillermo Monsecchi. Pero Monsecchi, a ver, en un principio Carolina Cose no viene con mucha espalda de votos como para pedir, además de ya tener capaz que en algún organismo o baldía ya una vicepresidencia, aparte tener Antel otra vez, yo la veo difícil. Y aparte viene con una salida un poco complicada de la Intendencia de Montevideo, Guillermo, por algunos aspectos de la interna política frentamplista que han ido sucediendo. Y segundo, en Antel se está hablando como posibilidad de Pablo Siris, otro Blandengue. Otro amigo de la casa. No importa, pero Lucía Echeverri entraría por otro lugar y el que entra ahí, el siguiente, es Daniel Montiel. Y quiero que vayamos al 33B para que ustedes recuerden, y esta es una super primicia, no, esto es un razonamiento porque es viejo, es del 2019, pero ¿quién es Montiel? El 33B. Daniel Montiel fue expulsado, fue quien le pidió la renuncia a Tabaré Vázquez. ¿Vos te acordás del episodio de Manini Ríos, las actas de honor, Gabazo? Me acuerdo. ¿Te acordás de eso? Sí. Bueno, esto admito que un periodista amigo me lo facilitó como dato y yo después fui a chequearlo, pero efectivamente si Montiel asume, Montiel puede asumir como su secretario de defensa o puede asumir como senador incluso. Montiel, del MLN, no del MPP, o sea, también del MPP obviamente, pero del MLN además, que tiene muy buen vínculo con las Fuerzas Armadas particularmente, fue una de las dos personas que despidió Tabaré Vázquez en 2019 junto a Jorge Menéndez. Esto pasa, ahí va. Cuando la Deutsche Welle era de derecha, Uruguay, destituyen al ministro de Defensa y jefe del Ejército. Esto es 2019. El subsecretario, o sea, el viceministro de Defensa, ese es Daniel Montiel, que fue quien... Esto además es muy interesante porque esto se vincula al episodio del desafuero de Manini Ríos. Bueno, el no desafuero. Al no desafuero que puede terminar ahora. Y es que eso depende de que se jubile o no a tiempo Percivale. O sea, está todo tratado. Esto es tipo como Romina Celeste y la visita de Lula y Orsi ganando, ¿viste? Es tipo todo, es el efecto mariposa. Pero bueno, básicamente lo que pasó es que Gabazo dijo que había torturado y matado el mismo a Gómez Soro. Esto lo firmaron y dijeron que no era hiriente de la ética los que estaban en el Tribunal de Honor, entre otros el jefe del ejército de ese momento, Guido Manini Ríos, jefe del ejército designado por el Frente Amplio, recordemos, porque la política siempre es mucho más falopa de las cosas lineales que la gente piensa. Vos ya te aburriste, pero
El asunto, y quiero terminar con esto porque esto es un datazo que no se dijo, ni hay una nota publicada de esto, y es como llama Tincho Tocar, nota reflexión, ¿viste? Ok. O sea, si esto sucede, ¿qué pasó con Montiel? Bueno, rápidamente, 15 de febrero explota todo, y es cuando Tabaré pide esas renuncias. No, perdón, el 15 de febrero es cuando entregan las actas y las firman. A los días es que el observador publica estas actas. Y se dan cuenta que las había homologado el Poder Ejecutivo. Sí. Y las había firmado Jorge Menéndez como Montiel. Bueno, en el medio hay todo un proceso en fiscalía. Jorge Menéndez se muere. Y después de que Jorge Menéndez se muere, Daniel Montiel declara que él supone que Manini Ríos le había avisado a Menéndez de esto. Es decir, básicamente le tiró un poco... Le daba la razón a Manini y no a Tabaré. No, básicamente le cargó el peso muerto. Ok. Pero a Manini lo salvaba. Decía, él avisó, como que, porque Bueno, lo sí, que también, lo echan es por no avisar. También, sí, por no avisar, por haber firmado eso, por varias cosas. Bueno, Phil, de la historia de Montiel es interesante porque es un super dato. O sea, esta persona Sí, puede ser se podría haber contado más corto. más corto. Bueno, es que tuve que leer mucho de esto, porque no me lo acordaba.